Las jornadas de lucha que siguen, vamos entonces a pedir al compañero Martín Esparza, secretario general del SME, entregue el reconocimiento al doctor John Saxe y haga la clausura de este simposio. Bien, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Para mí es muy placentero hacer entrega de este gran reconocimiento a un trabajo que se impulsa desde el Sindicato Mexicano de Electricistas y con nuestros compañeros del SILAS, que está aquí nuestro compañero Héctor de la Cueva, que hace unos días, también en su aniversario, trajo ponentes de varias partes del mundo para tener una idea muy clara de lo que está pasando con esta crisis del capital, de cómo los tratados de libre comercio de los distintos países, y México es de los países que más tratados ha firmado. Empezó con el Telecán, el NAFTA, y ha continuado en beneficio de las multinacionales. Estos convenios comerciales lo único que han hecho es socavar nuestra soberanía, acabar con todo el concepto del proyecto de nación que se estableció en el Constituyente de 1917, que fue a través de la gesta heroica del movimiento revolucionario de 1910, que recordarán en la historia del SME en 1914, cuando se crea este gran sindicato. El 14 de diciembre de 1914, en una oficina de la Secretaría del Trabajo, se reúnen los trabajadores electricistas con trabajadores de los telefonistas, tranviarios, para dar paso de terminar con las cooperativas de electricistas y transformar esos trabajadores en esta gran organización. Fue 10 días después en que tomara esta Ciudad de México el general Emiliano Zapata y el general Francisco Villa, que se recibió el apoyo de ellos para alcanzarlo. En enero de 1915, la Mexican Iron Power Company no acepta la creación del sindicato de su mesa directiva. Despide a todos los trabajadores, a la mesa directiva, a todos los trabajadores, y contrata aprendices para suplir las funciones que estaban haciendo nuestros antecesores de aquella época. Y gracias al movimiento de organizaciones sindicales, de organizaciones políticas y revolucionarias, 5 meses después se le restituye a la mesa directiva que encabezaba Luis R. Ochoa y a todos los trabajadores electricistas en sus puestos de trabajo, y ahí empieza toda esta gran historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy estamos a 96 años de creación de nuestra organización sindical. El capitalismo es el mismo y siempre va a existir esa lucha de clases, que es lo que nosotros estamos hoy defendiendo. La lucha de clases del sindicato por impulsar que se respete el pacto social. En aquella época eran más de 780 empresas eléctricas de distintos países, porque fue el coeficiente del porfiriato de 35 años de Porfirio Díaz de entregarle concesiones a las empresas transnacionales. Lo mismo que hoy está pasando con este gobierno usurpador de Felipe Calderón. Él ya no gobierna. Hoy la explicación de Yoxá Fernández con ese escenario político mundial, de todo un trabajo de investigación, y nos consta porque ha estado muchas veces aquí en el SME, con todo lo que ha aprendido en la UNAM, de toda su investigación, nos da un panorama de qué es lo que está en disputa a nivel mundial. Hoy la crisis del capital financiero y económico trae otras crisis. La crisis de los hidrocarburos, de los energéticos, la crisis del calentamiento global de la tierra, del medio ambiente, la crisis del agua, la crisis alimentaria, pero también hay una crisis en el movimiento obrero, campesino y social, que hoy, ante esa desigualdad que estamos viviendo, ayer tuvimos la oportunidad de estar en Guerrero, en Chilpancingo, por la tarde con la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero,
con nuestros compañeros huelguistas de hambre, hubo una marcha, una manifestación hacia el Zócalo, hacia la plaza de la Constitución de ahí de Chilpancingo, y los contrastes de un gobierno perredista que encabeza Seferino Torreblanca. Él estaba metido en la iglesia, entregando una presea Sentimientos de la Nación a Plácido Domingo, que es el que les viene a cantar a los ricos en México, y rodeado del ejército no dejaban entrar al pueblo. Y estuvimos con el pueblo, hicimos la convocatoria nacional, en el marco del centenario y bicentenario decimos que los obreros, que los campesinos, que los indígenas, nada tenemos que festejar, Claro. porque hoy se les despoja a los campesinos y a los indígenas de sus tierras y se las entregan a las multinacionales. Ya ni siquiera los terratenientes o las latifundistas que estuvieron en la época del porfiriato y la época de la colonia. Hoy son las multinacionales que vienen, extraen la riqueza natural, hoy siembran los transgénicos y te pretenden hoy cobrar impuestos las multinacionales por sembrar sus transgénicos que sabemos que vienen y contaminan la tierra. Hoy se prepara este gobierno, que es el que lo representa en su proyecto México 2030, de entregar la soberanía en todos los terrenos. Por eso muy importante la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. En materia de energía eléctrica no es otra cosa más que entregar o cumplir lo que acordaron en el consenso de Washington, que era difícil modificar la Constitución para privatizar el sector eléctrico, porque sabemos que el decreto de extinción de luz y fuerza es ilegal, porque sabemos que este año se cumplen 50 años de la nacionalización de la industria eléctrica que impulsó el Sindicato Mexicano de Electricistas. En 1959 el Comité Central de Luis Aguilar Palomino presentó ante el pueblo de México los incrementos a las tarifas eléctricas como una doble contabilidad que llevaba la empresa extranjera. Y se organizan los usuarios en las ligas de consumidores para poderle reclamar a Adolfo López Mateos e impulsar la nacionalización. Hoy estamos en las mismas condiciones. Hoy los medios que obedecen a los intereses del capital no dicen nada de todas las protestas que hay a nivel nacional. Pero hay escritores y hay académicos que siguen la lucha del SME muy de cerca. Hoy sale Granados Chapa también en un artículo en el Reforma que dice: un colapso del sector eléctrico en la zona central del país es lo que se avecina. Y es cierto, no han dado mantenimiento, no tienen la pericia. Claro. Y hoy hay protestas por todos lados. Ayer en Guerrero protestas por las altas a las tarifas eléctricas. En Tamaulipas, en el Estado de México, en la zona central del país, hoy nos toca a los electricistas salir a organizar a los usuarios en una campaña permanente, por lo menos de firmas, para decirle al Congreso: ya estuvo bien. Adolfo López Mateos dijo y le puso candados a la Constitución, artículo 25, 26, 27, 28, artículo 73 de la Constitución, que ellos son los únicos encargados en legislar en materia de energía eléctrica, porque es estratégica, porque es de seguridad nacional, es para dar un servicio público, y que sabemos que a través del servicio público es para el desarrollo económico y social de un país. Y la enmienda nos la dejó Adolfo López Mateos en el Zócalo, que dijo: hoy no nada más se cuenta con el apoyo del gobierno, sino con el apoyo de los electricistas, que serán o velarán y señalarán con índice de fuego a los merinos y a los ladrones que quieran entregar el sector eléctrico a las multinacionales. La industria eléctrica es para el pueblo y solo para el pueblo, y esa enmienda la tenemos los trabajadores del SME para recuperar nuestra soberanía y el pacto social de los mexicanos. ¡Que viva la lucha de los trabajadores electricistas! ¡Que viva los académicos intelectuales! ¡Que viva nuestro compañero John Sachs Fernández! Que nos ha ayudado bastante en la difusión, en los artículos que he enviado. Por eso para mí es un gran honor poderle entregar este reconocimiento que dice a John Sachs Fernández por su destacada participación en el simposio La Soberanía Nacional y el Bicentenario de la Independencia, en el marco de los festejos alternativos y populares del Bicentenario de México, Distrito Federal, a 14 de septiembre del 2010.
Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador, firma un servidor Martín Esparza Flores, secretario general, y nuestro compañero Héctor de la Cueva Díaz, coordinador general del SILA. Muchas felicidades y muchas gracias.